Tengan la más cordial bienvenida a este nuevo estudio bíblico que corresponde a esta semana. Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado también, porque ustedes saben que estamos en la pandemia y estamos más encima en una cuarentena que ya lleva varias semanas, quizás más de un mes, más de 2 meses, no, ya ni me acuerdo ya. Sin embargo, igual Dios nos bendice, como por ejemplo el cumpleaños de nuestro hermano Mario. Un abrazo fraterno desde acá, Mario. Gracias a Dios por ti, por tu cumpleaños también. Y también a nuestra hermana Patricia, que también estuvo de cumpleaños la semana pasada. También un fuerte abrazo para ti y para ti. Que Dios te continúe bendiciendo a ti y a tu familia y agradecer porque hasta ahora lo ha mantenido con salud. Muchas bendiciones para ustedes. Y bienvenido a este nuevo estudio. Que el Señor los bendiga. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos viendo el tema la naturaleza de la iglesia. Les quiero hacer una pregunta. Nosotros hoy día estamos bajo la ley, y cuando hablo de bajo la ley, estoy hablando de la ley de Moisés. ¿Qué contestaríamos? Por supuesto que no, no estamos bajo la ley. Segunda pregunta. Entonces, como no estamos bajo la ley, ¿significa que estamos sin ley? Bueno, la respuesta también es no. No significa que estemos sin ley. De hecho, tenemos ahora la ley de Jesús, que cambió todo lo que es la ley de Moisés por una ley que él impuso. Y la impuso gracias a su sacrificio. Vamos a ver hoy día que aquellas personas que voluntariamente, así como él fue voluntario en su sacrificio en la cruz, también las personas que voluntariamente aceptan ese sacrificio están bajo la ley, pero la ley de Jesús. Y la semana pasada nosotros estuvimos viendo el texto básico que se encuentra en Romanos capítulo 12 del 4 al 21. Y vamos a ver el paralelo entre la ley del Antiguo Testamento y esta ley de Jesús que está acá. Así bien rápidamente por ser resumen. Por ejemplo, ¿cómo le suena a usted? Romanos 12, versículo 9. El amor que sea sin fingimiento. La ley de Jesús. El amor que sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. El 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. El 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Le suena como, entre comillas, como a ley? Compartiendo para los necesitados. Practicando la hospitalidad. 14. Bendecir a los que los persiguen. Bendecid, no maldigáis. 15. Gozaos con lo que se gozan, lloraos con los que lloran. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno. 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El 19. No os venguéis. El 20. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. El 21. No seas vencido de lo malo. ¿Le suena? ¿Le suena como a una ley? ¿Algo que debemos obedecer? No estamos bajo la ley de Moisés, pero no significa que estemos sin ley. Y todas estas cosas, en forma voluntaria, así como Jesús vino voluntariamente a morir por nosotros los cristianos, que decimos que seguimos a Cristo, debemos obedecer, debemos hacerlo. Eso significa ser iglesia. Eso significa estar de acuerdo a las normas y a los deseos de Jesús. Este versículo demuestra cuál es, como dice el título de la semana pasada, la naturaleza de la iglesia. Hoy día vamos a tener otro tema que también tiene que ver con la unidad principal, que es la iglesia, su origen, naturaleza, miembros y gobierno. Hoy día nos toca
el estudio número 16 que tiene que ver con la membresía de la iglesia. Vamos a leer la introducción del libro. Dice, la iglesia como una agencia del reino de Dios en la tierra se refiere a personas que se ubican en una realidad sociocultural. Son personas que han creído en Cristo como su Salvador y lo han aceptado como su Señor de su vida. Se asocian voluntariamente para tener compañerismo mutuo, adorar a Dios y unir sus esfuerzos para alcanzar a otras personas para el reino de Dios. Además, estudian en la palabra y hacen lo que pueden para expresar en forma práctica el amor de Dios hacia los desposeídos y necesitados. Vez tras vez leemos en el libro de los Hechos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, el Señor es el que añade, no nosotros. Este mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice, el Señor agregaba cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Por otra parte, Mateo 28, 19 y 20, cuando Jesús expresa su mandato misionero, declara claramente que los nuevos discípulos deben ser bautizados. ¿Ah? Excelente, sí, deben ser bautizados. Y deben ser bautizados, como leeremos también, como veremos acá en este estudio, previo a un discipulado. Para ser miembros de la iglesia, pues hay dos condiciones. Uno, haber creído en Cristo como Salvador y Señor personal. Dos, haber sido bautizado. Ya siendo miembro, hay dos relaciones importantes que tiene un miembro de la iglesia. Uno, relaciones con los otros miembros, compañerismo, ¿cierto? Y dos, relaciones con Dios, compañerismo con Dios. Y esta segunda relación con Dios es por medio del culto público. El estudio de hoy gira en torno a estos tres asuntos básicos: el ingreso a la membresía de la iglesia, relaciones con otros miembros de la iglesia y relaciones hacia Dios por medio del culto público. Esas tres relaciones las vamos a ver hoy día en este presente estudio bíblico. Bien, abramos entonces nuestras Biblias en esos versículos, en Hechos 1, 2, 41 y 42. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000 personas. Aquí hay tres elementos que hay que destacar acá. Primero, recibieron su palabra. Es decir, escucharon a quién debían creer, y a quienes se señalaba como su Señor y Salvador. Estas personas lo tenían claro. ¿Para qué? Para luego ser bautizado. Imagínense una persona que se bautiza, sale del agua, ¿no es cierto? Y uno le pregunta, y bueno, ¿y por qué te bautizaste? ¿Qué significa el bautismo? Y la persona dice, bueno, en realidad yo me bauticé, pero no tengo claro, no sé qué es lo que pasó acá. ¿Ese bautismo será válido? Esa es una pregunta interesante. Porque si la persona no tiene claro qué es lo que hizo y qué significado tenía, ¿sería válido o no sería válido? Consúltelo, respóndame por favor. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A qué se añadieron? A la iglesia ese día, a la iglesia local, al conjunto de personas que alaban a Cristo. Ese día se unieron, después del bautismo, al conjunto de personas que alaban a Cristo y lo tienen como su Señor y Salvador, y que fueron creados para alabanza de su gloria, según lo que nosotros ya hemos aprendido. Pero ¿cuándo se unieron a Cristo? Cuando recibieron su palabra. Lo que pasa es que acá hay una doble membresía, y eso tenemos que también aclararlo. La primera membresía es cuando uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador, y ahí inmediatamente pasa a ser parte del cuerpo espiritual de Cristo. Y la segunda parte es cuando se bautiza, y ahí pasa a ser miembro físico de este grupo de personas que nos llamamos la iglesia. Tenemos una doble membresía. Miren, un ejemplo claro es cuando Jesús estaba siendo crucificado. Uno de los ladrones le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento, ese ladrón recibió a Jesús como su Salvador y Señor. Por lo tanto, pasó a ser miembro del cuerpo espiritual de Jesús. Esa es la primera membresía que nosotros tenemos. Sin embargo, ese mismo ladrón no pudo ser miembro físico de la iglesia que estaba formando Jesús, porque obviamente falleció. Nosotros tenemos una doble bendición, no como el ladrón que tuvo solamente una. Nosotros tenemos la primera bendición cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ser miembro espiritual del cuerpo de Cristo. Y cuando nos bautizamos, que el ladrón no tuvo la oportunidad de hacerlo, pasamos a ser miembros físicos de este grupo de personas que nos llamamos la Iglesia de Dios, que nos ha llamado hacia afuera. Iglesia significa llamados hacia afuera. Y acordémonos esto, porque esa palabra la vamos a ver ahora en este estudio. Entonces, de eso se trata. Así que, el versículo 14, así que los que recibieron su palabra, ¿no es cierto?, los que pasaron a ser parte de este cuerpo espiritual de Cristo, fueron bautizados y ahí pasaron a ser parte físico de esta nueva iglesia. Aquel día como 3.000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí hay 4 cosas que hay que ver. Primero, la doctrina. Segundo, la comunión. Tercero, el partimiento del pan. Y cuarto, en las oraciones. En la doctrina. La doctrina porque nosotros, si uno me pregunta, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? Nosotros, en nuestro impulso, lo primero es decir que tuvo 12 discípulos. Pero Jesús tiene millones de discípulos. De hecho, usted y yo somos discípulos de Él. Por lo tanto, cuando dice perseveraban en la doctrina, es lo que nosotros debemos hacer día a día como buenos discípulos de Jesús. Todos los días estar estudiando su palabra. En la comunión. Es cierto, hoy día, con respecto a la comunión, tenemos ciertos problemas porque no podemos estar físicamente frente uno a otro. Ha estado un poquito restringida la comunión, pero de alguna manera nos hemos ingeniado para estar unidos por intermedio de este tema que estamos teniendo por vía YouTube o por vía Zoom que lo está haciendo el pastor o por otra plataforma que a nosotros nos permite reunirnos. Partimiento del pan y también las oraciones. Todas estas cosas, como iglesia, nosotros las hacemos normalmente. Imagínense, esto fue hecho hace más de 2000 años atrás. Nosotros hoy día continuamos con esta costumbre y con este mandato casi. ¿Ya? Es un mandato. Perseverar en la doctrina, estar en la comunión los unos con otros, partir el pan y en las oraciones. Eso lo hemos estado cumpliendo. Veamos entonces el libro de Efesios 4, del 1 al 6. Y recordemos lo que decíamos en la introducción. Tenemos 2 cosas, la ley de Moisés y la ley de Jesús. La ley de Moisés había que cumplirla sí o sí, si no teníamos problemas. De hecho, una de las partes de la ley era el sábado. Y recordemos una persona que fue a recoger leña un día sábado, estando en el desierto, ¿no es cierto? Iban pasando unos israelitas ahí, unos hijos de Dios, y lo sorprendieron recogiendo leña un día sábado. Lo tomaron, se lo llevaron a Moisés, y finalmente fue apedreado hasta morir. Era una persona que fue a recoger leña solamente, seguramente tenía frío, quería cocinar, y por eso murió, porque la ley decía que debía morir. Esa es la ley de Moisés. Ahora, ¿qué pasa con la ley de Jesús? Fíjese cómo empieza Pablo en el versículo número 1. Dice, yo pues, preso o prisionero en el Señor, pero prisionero porque Él quiso serlo, así como nosotros debemos decir somos prisioneros, somos siervos de Jesús en forma voluntaria. Pablo voluntariamente es prisionero, dice él, siervo, esclavo también se puede traducir. Les ruego
que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la pregunta aquí es, ¿usted ha tenido la oportunidad alguna vez de rogar? ¿Por qué rogaría usted? Primero, si me preguntan a mí, yo contestaría que podría rogar por la salud de mi hijo, si es que mi hijo está muy enfermo, rogar por la salud de mi esposa, eh, rogar al médico, por favor médico, sálvelo, le ruego, o algún asaltante que se ve mucho en estos días, te ruego que no nos hagas nada, toma, ahí tienes todo mi dinero, pero te ruego que no le hagas nada ni a mi esposa ni a mis hijos. Por esas cosas yo rogaría. ¿Usted cree que Dios nos rogaría a nosotros para hacer algo? Dios nos ruega, constantemente nos está rogando, y nos ruega que hagamos lo que Él nos dice. El Padre no nos impone, apela a nuestro voluntario sometimiento hacia Él. Miren lo que dice acá el versículo 1. Yo, Pablo, ¿no es cierto? Pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. ¿Quién está rogando acá? ¿Está rogando Pablo o está rogando Dios? Si decimos que está rogando Pablo, deberíamos decir entonces que toda la Biblia la hicieron los hombres. Pero Pablo no está hablando por cuenta propia. Pablo está siendo inspirado por Dios para escribir lo que Dios le está dictando, y Dios que le está dictando que escriba Pablo. Dice, Pablo escribe esto: yo les ruego a mis hijos que anden como es digno de la vocación con que yo los llamé. Eso es lo que está escribiendo Dios acá para nosotros. No nos está imponiendo. Imagínense que más encima nos está rogando que hagamos o que andemos como es digno de nuestra vocación. La palabra vocación significa llamamiento. Y llamamiento, si nosotros nos acordamos, viene de la raíz que es iglesia, llamados hacia afuera. Y esta palabra es muy significativa para lo que es la iglesia. Versículo 2. Y aquí empezamos nuevamente con el tema de la ley de Cristo, que es buena para nosotros y es buena para los demás. ¿Cómo debemos andar como es digno? Dice, primero, con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia y finalmente en amor. Que eso es lo que nos rodea todo. ¿Ah? Porque Dios es, justamente, Dios es amor. Humildad, mansedumbre. Aquí la palabra que más nos complica es soportándoos con paciencia. Soportándoos normalmente se asocia a tener paciencia con alguien. Ya no te soporto, ya no te tengo paciencia. Oye, mira, todos estos años te he soportado. O sea, todos estos años te he tenido paciencia. Pero la palabra soportados no significa tener paciencia. Imaginémonos que usted tiene un problema de repente con su internet. Internet tiene un número al que usted puede llamar. Entonces llama a un 600, 800 y algo. Lo llama por teléfono y al otro lado contesta una persona y usted le dice, ¿sabe qué? Buenos días, yo soy fulano de tal y tengo problemas con mi internet. Necesito que usted me ayude. Entonces la otra persona le dice, mire, prenda acá, apague acá, suba esto, enchufe acá y desenchufe acá. Lo que está haciendo la otra persona en el teléfono es dándole un soporte a usted. Eso significa, le está dando un soporte. Es un soporte telefónico. Es decir, lo está ayudando. Lo está ayudando. Eso significa soportar. Dice, soportándoos los unos a los otros con paciencia. Es decir, cuando a una persona necesita o requiere algo, nosotros, el deber de la iglesia, es darle soporte a esa persona. Nuestra hermana Elizabeth, cuando llega a la casa de algún hermano que tiene problemas económicos y que nosotros, ¿no es cierto?, todos los meses podemos recoger las primicias, y se la pasamos a nuestra hermana Elizabeth dice, mire, a esta persona está pasando necesidad, por lo tanto hay que darle un soporte. Y el soporte es precisamente llegar con un paquete de alimentos a esa persona. Esa persona está siendo soportada. ¿Sí? Se le está dando soporte. Eso significa, esa es la misión de la iglesia. Una de las misiones prácticas de la iglesia.
una de las misiones hacia las personas, soportarlas con paciencia y los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos ser unidos en el Espíritu, tener un mismo Espíritu, un cuerpo, dice Pablo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vocación es llamamiento, dijimos, ¿no? Un cuerpo, una sola, comportarnos como un cuerpo. Imagínense, ustedes han visto, han ido a comprar algún negocio alguna vez y la persona que lo atiende de repente aparece y no tiene cabeza. Y dice, oye vecino, ¿qué pasó con su cabeza? No, lo que pasa es que mi cabeza decidió irse por otro lado, yo no... Y porque se aburrió de mí y se fue por otro lado. Así que por ahí de andar la cabeza en la calle, dando vueltas. Eh, no funciona así. Es un cuerpo, debemos estar unidos. ¿Ya? Yo nunca he visto, andando en la calle, he visto una mano caminando por la calle aburrido de su cuerpo. O algún cuerpo que esté mutilado por forma voluntaria porque sus miembros se le fueron. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todo es unidad, la unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, eh, dice también Efesios. El versículo 5. Un Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? El Padre. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mírense, acá está la Trinidad. Dice, versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Quién está en todos? Esto hay que verlo. Nosotros estamos en Cristo, ya lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Pero además, ¿quién está en todos? ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros estamos en Cristo y el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos los aspectos de nuestra vida. Está sobre nosotros, está por nosotros y está en nosotros. Así es Dios con nosotros. Si le aceptamos de forma voluntaria, ¿no es cierto?, como nuestro Señor y Salvador, y formamos esto que se llama los llamados hacia afuera, la iglesia. Los llamados hacia afuera. ¿Y quién nos llamó? Jesús. Por lo tanto, somos la iglesia de Jesús. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, recordemos que cuando murió Jesús en la cruz, el velo del templo se rasgó no de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo. El velo era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y ahí solamente el lugar santísimo entraba solamente, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote, una vez al año. Y Dios lo rasgó desde arriba, es como él mismo con una espada hubiera rasgado el templo, dándonos la libertad de entrar nosotros directamente al lugar santísimo, pero por la sangre de Jesús. Por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, dice el autor de Hebreos acá. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Este es Cristo, Jesús mismo. Él pasó a ser nuestro sacerdote. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándonos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo que está escribiendo aquí el autor es que como nosotros tenemos ingreso al lugar santísimo por la sangre de Jesús, debemos actuar igual como si fuéramos un sacerdote. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes para entrar al lugar santísimo? Hacían todo una ceremonia de purificación. Se lavaban, ¿no es cierto?, se purificaban
Y eso mismo dice Pablo, o sea, perdón, el autor de Hebreos, que debemos hacer nosotros. Dice, acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Lo mismo que hacía el sacerdote, se purificaba, pero en forma externa, no en el corazón, ¿cierto? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Debemos hacer lo mismo, pero espiritualmente hablando, acá dice el autor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice aquí el autor que el que prometió es fiel. Primero, tenemos una promesa. Nosotros cuando hacemos una promesa entre las personas, como las personas normalmente no son fieles, debemos hacerla ante notario. Entonces ante notario nosotros nos comprometemos a hacer algo, nosotros, y la otra persona se compromete a hacer otra cosa. Y que ese es el acuerdo. Entonces debemos llevarlo a un notario, el notario firma, y si no se cumple, una de las dos partes no cumple el acuerdo, esa otra persona que no cumplió tiene problemas, porque debe cumplirlo porque el acuerdo está firmado. Acá Pablo nos dice, nosotros cumplamos, porque fiel es Jesús quien hizo una promesa. Él la va a cumplir. Por lo tanto, nuestra parte es cumplir con Él. Y ese cumplimiento es en forma voluntaria, como insisto en decirlo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la membresía de la iglesia, que estamos el tema que estamos viendo ahora? Estimularnos unos a nosotros. ¿Para qué? Para las buenas obras. Y esto todo cubierto o recubierto, como dice acá, en amor. En el mundo lo que más falta es el amor. Y nosotros, Dios nos insta a ser amorosos los unos con los otros. Esto debemos llevarlo a todos nuestros aspectos de nuestra vida. Sobre todo, como nosotros la Iglesia Bautista estamos acostumbrados ya, a llevarlo también a las sesiones administrativas. Ahí debe sobreabundar el amor. No solamente con las cosas que uno dice, sino que cómo las dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día sea cerca. Debemos estar atentos, porque ese día en que Jesús vendrá a buscarnos está cada vez más cerca. Por lo tanto, debemos continuar haciendo lo que Dios nos dice. ¿Y qué nos dice Él? Seguirnos congregando, exhortándonos unos a los otros y pensando que en cualquier momento ocurre que Él nos viene a buscar. Eso es lo que Dios nos quiere decir este día por el tema de la membresía de la iglesia. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia y qué es lo que debe no solamente hacer la iglesia, sino qué es lo que debe ser la iglesia? Que el Señor nos continúe bendiciendo. Bien, hermanos, ya estamos concluyendo este estudio y sabemos que va a ser de gran provecho para nosotros. Yo le invito a colocar sus comentarios. En algunas ocasiones se requiere aclarar algunos comentarios que acá se hizo, algunas apreciaciones, y está la posibilidad de colocar ahí las observaciones debajo de este video. Hágalo, no deje pasar la oportunidad. Y si algo le pareció un poco confuso o no se entendió, podemos aclararlo también por el mismo medio. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos. Tengan un gran abrazo de parte de mía y de parte de mi familia. Que el Señor los continúe bendiciendo. Y será hasta una próxima oportunidad. La próxima semana nos juntamos para ver otro tema respecto a la iglesia. Que el Señor los bendiga. Que estén muy bien.